Juan Pablo Calvás. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. A esta hora sigue la W, 12 del mediodía, 3 minutos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuerdo que puede usted conectarse con la W de muchas maneras. Usted puede vernos en wradio.com.co, puede vernos también a través del Facebook Live. Es más, lo invito ya mismo a que se conecte porque vamos a empezar a presentarles la imagen con la cual abrimos las puertas de la siguiente entrevista. Esto que usted está viendo es en Cartagena, pero es en zona insular de Cartagena, puntualmente en Santa Cruz del Islote, que es considerado como tal vez la isla más sobrepoblada del mundo, la más densamente poblada del planeta. Por metro cuadrado, Juan Pablo, 1,25 personas por metro cuadrado. Pues bueno, en esta isla, los habitantes... 600 habitantes, ¿no? Para conseguir recursos, pues inventaron algo, Andrea, un acuario muy artesanal, para tener en cautiverio algunos animales que sí son exóticos por el solo hecho de estar en el mar, y qué más exótico que un tiburón. Uh-huh. Pues tienen el tiburón, pero es que vea usted las imágenes que estamos empezando a rodar en este punto en Sigue la W. Véalo en Facebook Live o véalo en wradio.com.co. ¿Por qué? Porque en ese pequeño islote sobrepoblado hay un pequeño acuario, tan pequeño que a duras penas el tiburón alcanza a nadar un poquito hacia un lado, un poquito hacia el otro, pero de resto no se puede mover más. Y en realidad es un tanto doloroso, por decirlo menos. Es penoso que se esté dando esta situación de cautiverio para un animalito que debería estar, creería uno, Andrea, nadando libremente en el mar. Pues sí, estamos entonces hablando de justamente esta zona donde hay 600 habitantes, pero en temporada alta, afluencia de turistas puede llegar a 1.200 personas. Entonces lo que empiezan a hacer es que... Pero allá no hay, perdón que la interrumpa, Andrea, allá no hay donde quedarse, no hay hospedaje, o sea, es como de pasón. De paso, usted exactamente. Paga los 5.000 pesos por entrar y conocer toda la isla, que además es en área pues muy pequeña, ¿no? Paga Sí. 5.000 pesos y dentro de ese paquete está el de meterse a esa piscina o a ese acuario tan pequeño para nadar con el tiburón. Es como un plan cuando la gente también va a Playa Blanca, que se va cerca al archipiélago, ahí es como la parte más alejada de Cartagena, pero entonces usted se imagina si hay tanta afluencia de turistas en un espacio tan pequeño y como usted decía, Juan Pablo, con mallas, tablas, empiezan entonces a acercarse y empiezan a cobrar 5.000 pesos por tocar a estos tiburones que le llaman el tiburón bobo. El tiburón bobo, sí, porque el tiburón siempre está en el fondo del acuario. Entonces se mete un muchacho que es como el guía turístico y empieza a sacarlo porque el tiburón no se mueve. El tiburón parece que estuviera casi que muerto ahí porque está como inyectado con algo, no sé, el tiburón no se mueve. Y el muchacho lo saca. Cuando ya él sale a flote, no hace nada, la gente se toma fotos ahí con el tiburón y vuelven y lo hunden. Bueno, pues vamos a saludar a nuestro invitado, es el doctor Camilo Prieto, porque él es quien nos va a acompañar con esta denuncia inquietante, preocupante y que nos lleva además a nuestro numeral. Animales en cautiverio son. Vamos a ir con algunos de los comentarios. Numeral animales en cautiverio son, que es nuestro hashtag a esta hora. @Reinald1281 escribe numeral animales en cautiverio son un crimen inconmensurable. @Monic María B, numeral animales en cautiverio son la muestra de la estupidez humana y de cómo no hemos podido respetar a las otras especies exhibiéndolas y matándolas a nuestro antojo. Andrea, ¿tiene usted más comentarios que llegan con el numeral? Sí, estamos viendo aquí también más comentarios en Facebook Live. Dice Sandra Patricia Pérez Avilés, como siempre los humanos con sus estupideces, ojalá y se los coman. Dice también por acá, bueno, dicen que debería meter algunos políticos ahí. Dice también que es necesario
que las condiciones en el acuario de Santa Marta son muy malas, nos comenta Germán David Pérez Holguín. Los delfines están en una sopa de su propia mierda, dice él. Pues es que la denuncia es que también estos animales, estos tiburones, están en condiciones también difíciles de aseo, porque ahí hacen sus necesidades, ahí comen, ahí llegan los turistas y pasa en de ese todo. pequeñito espacio, es que es demasiado pequeño. Vámonos con el video, por favor, el video en donde se ve la manera en que está en cautiverio este tiburón, y saludamos al doctor Camilo Prieto, quien nos acompaña con esta terrible denuncia. Doctor Prieto, gracias por acompañarnos en Sigue la W. Muy buenas tardes, bienvenido. Juan Pablo, muchas gracias por este espacio. Yo creo que esta situación resume una ecuación muy frecuente en Colombia. Por un lado, la inoperancia de la autoridad estatal. Segundo, cómo el turismo irresponsable e insostenible puede generar sufrimiento y dolor en muchas criaturas y sobre todo en especies protegidas. Y tercero, cómo las poblaciones vulnerables en Colombia hacen lo que sea para sobrevivir. Bueno, cuéntenos la historia de este tiburón y cuéntenos la historia de este acuario artesanal que crearon en esta isla de Santa Cruz. Bueno, nosotros empezamos a recibir denuncias en la Fundación del Movimiento Ambientalista Colombiano desde el año 2017. Enviaban mensajes, correos, nosotros a su vez avisábamos a la autoridad ambiental, nos han dicho, mira, nos comunicamos con Cardique, estamos reportando esta situación, pero no pasa absolutamente nada desde esa época. Ahora, este fin de semana, no sé, como hubo un grupo de turistas muy sensibles al tema y nos enviaron no uno, sino varios reportes con varias imágenes hablando de esta situación. Entonces, al revisar las imágenes y al hablar, pues, intercambiar mensajes con estas personas, llegamos a una conclusión. Lo primero que ustedes afirman es real. Estos tiburones seguramente pertenecen a la familia del tiburón gato o tiburón bobo, el Zingostomas cirratum, que es un animal que se caracteriza por ser pasivo, no es un animal agresivo y normalmente es fácil de entrenar, es lo que quiero aclarar. Y segundo, hay un mecanismo que utilizan normalmente los veterinarios, los expertos en manejo de estos animales, que es la relajación tónica. Normalmente a las rayas y a estos tiburones se le hace una presión sobre la aleta dorsal que genera como una relajación y el animal se queda tranquilo. Pero obviamente esto no es un procedimiento que se pueda repetir porque puede terminar generándole daño al animal. Y insisto, hay alternativas para adiestrarlos. Ahora bien, estos tiburones, cuando muchos de ellos pueden estar ya al borde de la muerte y por eso no se mueven mucho. Normalmente lo que hacen en este tipo de espectáculos ilegales es que ciclan a los animales. Hemos tenido reportes de a veces tienen confinamiento 1, a veces 2, a veces hasta 4 en este mismo espacio. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se está muriendo el tiburón, pues obviamente ya está en estas condiciones y la gente lo manipula y lo manipula y lo manipula. Terrible. Cada vez que se genera esa manipulación, es un estímulo que genera un estrés que va conduciendo justamente a la muerte del animal. Entonces aquí, nuevamente la gente, lo primero que hace es que juzgar a la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, pero es que mire cómo van a hacer esto, pero hay que resaltar que el principal motivador de esta actividad es esa demanda, esa oferta inducida, justamente por la demanda del turismo, que hace una presencia en esta zona e irresponsablemente se toma fotos pagando los 5,000 pesos y eso hace que estas personas encuentren una fuente de lucro. Ahora bien, insistimos en la inoperancia de la autoridad ambiental, que no ha hecho ningún tipo de presencia y se saltan de un lado para el otro, que esto no es jurisdicción mía, que esto es jurisdicción del otro, y cuando nosotros vamos a ver qué normatividad se está violando acá, hay varios asuntos, no solo es el tema del maltrato animal, sino que estamos hablando de una especie que tiene particular protección en nuestro país. Los tiburones tienen una particular protección no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, y Colombia hace parte de unos acuerdos internacionales en los que está obligado a proteger este tipo de especies, de tal manera que se está haciendo un aprovechamiento ilícito de una fauna silvestre y adicionalmente se está sometiendo a un maltrato cuyos principales cómplices son los espectadores que van a tomarse fotos y que pagan por hacer sufrir estos animales. Claro, Camilo Prieto, pues también vocero de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano. Quiero que usted me dé más detalles porque es que es necesario que las personas entiendan que es que son seres vivos que se someten a mucho estrés y que pues en un sitio así pues está en riesgo su vida. Hablemos del proceso al que se somete este tiburón y cuánto puede incluso durar en estas condiciones, el por qué es necesario que se mantenga en su hábitat natural. ¿Qué es lo que le pasa al tiburón cuando se encierra así en estas condiciones?
Bueno, entonces lo primero hay un estrés, ¿no es cierto? El confinamiento de cualquier animal, la fauna silvestre, produce un estrés. Entonces, ¿cómo normalmente controlan este estrés? Uno de ellos es con sedantes, o sea, inyectando a los animales. Esa es una posibilidad. Voy a hablar de las probabilidades de cómo normalmente se maneja esto. Inyectando sedantes hipnóticos a los animales para mantenerlos en un estado de relajación. Segundo, la actividad que yo les decía, que es la relajación tónica sobre las aletas dorsales. Tercero, mecanismo de adiestramiento mediante comida. Este es el más peligroso. Quiero recordarle a la audiencia de la W, sobre todo cuando llevan niños a estos espectáculos, aunque estos tiburones no tienden a morder, sí tienden a succionar y tienen unos dientes muy similares a los de la lamprea y pueden generar unas lesiones muy importantes. Entonces hay que tener mucha precaución con esto, porque no siempre los controles que hacen para estos animales funcionan. Y el otro asunto es que terminan agotándolos, induciéndolos al hambre extrema, y cuando ya estos animales están en un periodo ya de extenuación final, o sea, antes de su instante mortal, es cuando más los usan, porque es cuando más quietos están, es decir, justo antes de morir. Y en muchos lugares aprenden a manipular ese instante previo al morir de este animal para poderlo usar, porque son estos animales. Su captura no es compleja en términos de, como lo explicábamos ahora, no son animales altamente agresivos. Y esto ocurre, ahorita estamos hablando de la costa Caribe, pero si ustedes van en este momento al Amazonas y pudiéramos hacer este mismo reporte, van a ver que en las reservas que muchos grupos de turistas de Colombia visitan, allá tienen osos perezosos, tienen tortugas y tienen muchas especies protegidas con los cuales los turistas pues van a tomarse la foto, hacen una parada en la lancha y dicen, mira, yo me pongo mi foto, y lo que hay que comprender es que cada vez que se paga ese dinero, ¿a qué se está aportando? Uno, al tráfico ilegal, que es la segunda mafia más grande del planeta, eso hay que recordarlo. Y adicionalmente, se está promoviendo una economía ilícita que irrumpe toda la normatividad que está establecida por los diferentes estándares ambientales en el país. De tal suerte que sí, la invitación es a no inducir ese dolor en los animales, e insisto en eso, a no ser cómplices de ese tráfico de fauna silvestre. Vamos a Porque leer. no estamos hablando, Sí. perdón, quiero redondear con algo, no estamos hablando de peces comunes, estamos hablando de unos animales, insisto, que son parte de un grupo que tiene una especial protección en el país y en el resto del Además, mundo. imagínense, no son peces ornamentales, digamos, los que uno Es mete en correcto, una pecera, es en la correcto. casa, en fin. Mire, voy a leer, doctor Camilo, unos comentarios con el numeral animales en cautiverio son y continuamos con la conversación. @elborex escribe, numeral animales en cautiverio son, eso sí que es realmente indignante. ¿Cómo es posible que las autoridades nunca hayan hecho nada? No he visto el video del pobre tiburón, pero ya ni lo quiero ver para no indignarme más. El egoísmo y la crueldad del hombre en pro de lucrarse no tiene límites. Otros los comentarios que llegan con el numeral animales en cautiverio son @1jorgeg. Numeral animales en cautiverio son víctimas de los comportamientos animales e irracionales de personas insensibles, tanto los que los capturan como quienes se toman fotos con ellos. @dechavarro12. Numeral animales en cautiverio son, no debería pasar en ninguna parte del mundo, pero la idiotez de los depredadores humanos, unos más que otros, no tiene límite. Y un comentario más. @bolocoloi, numeral animales en cautiverio son la fuente más ruin de ingresos. Y dice lo siguiente, al Acuario Santa Marta deben intervenirlo. Los delfines permanecen en un espacio mínimo vital. Cobran 100.000 por nadar 7 minutos con ellos. Es un atraco y muestra de abuso a los animales. Continuamos con el doctor Camilo Prieto del Movimiento Ambientalista Colombiano. Adelante, Paola. Sí, mire Juan Pablo, es que yo que he tenido la oportunidad de estar allá en Santa Cruz del Islote, pues hablando con la comunidad uno se da cuenta que, por ejemplo, ese es el único tiburón que tienen ahí en ese acuario. Eso quiere decir que aunque todos los días está abierto al público y es más el flujo de personas los fines de semana, pues el tiburón no descansa, el tiburón todo el tiempo, digámoslo así, lo tienen trabajando. Yo quiero saber, Camilo, ¿quién es la autoridad? Usted ahorita decía que se botan Cardique, la Cardique, pelota. te lo digo con nombre propio, Cardique. No, pero usted decía ahorita que se botan la Sí, pelota que es la las Corporación Autónoma de autoridades, Pues Cartagena, deberíamos ¿no? llamar a De Bolívar. Cardique. ¿quién es el responsable de sacar el tiburón de ahí, de no permitir que esto esté pasando y que además hagan vigilancia? Porque es que listo, sacan este tiburón, pero pueden pescar otro y volverlo a meter ahí. Bueno, hay varios elementos. Lo primero, no podemos decir que el mismo tiburón que está hoy es el mismo que estaba hace un mes. Sí, porque como les digo, hemos recibido imágenes a veces que tienen en cautividad 2, incluso hasta 3 animales. En Es el muy mismo poco espacio. posible, sí, es muy poco posible que sea el mismo animal. Eso es lo que quiero resaltar. Porque es muy poco posible que un animal pueda soportar ese estrés continuamente. ¿Sí? Ujú. Es poco posible. No puedo
no tengo la evidencia para decirles que es el mismo hace una semana, dos no, pero lo cierto es que es poco posible que sea el mismo animal. ¿Cuánto sería lo máximo Segundo, que aguantaría? es muy difícil saberlo, es muy difícil porque depende del grado de manipulación, depende del grado del estrés, depende cómo lo hayan capturado, depende cómo lo estén alimentando, depende de las condiciones de salud. Ahora bien, cuando preguntan sobre la autoridad ambiental, aquí vienen varios asuntos, que uno dice, bueno, ¿qué hay que hacer con este animal? Hay que ver cuánto lleva en cautividad, porque desafortunadamente muchas veces lo peor que se puede hacer con un animal que lleva mucho tiempo en cautividad es liberarlo inmediatamente. Entonces todo esto tiene unos protocolos. Viene la autoridad ambiental, que obviamente hace una evaluación desde, bueno, ¿hay licencia o no hay licencia? Evidentemente esto no tiene licencia, sí, es lógico que no va a tener una licencia. Pero lo primero es la presencia de cardique en esta zona. Que cardique no solo se caracteriza por esta ausencia en el archipiélago, sino en la ausencia en general. Ustedes miran Cartagena y sus alrededores, ¿sí? Nomás es mirar los manglares y ustedes saben cómo puede uno tipificar esa inoperancia de la autoridad ambiental. Y adicionalmente se necesita un grupo de expertos, de profesionales, para que evalúe la salud de este animal o de estos animales, porque en este instante, o sea, mientras tenemos esta conversación, no sabemos si hay uno, si hay dos animales, eso no es posible saber. Sí. De tal manera que sí se necesita esa intervención urgente. Y Óigame, lo otro que es urgente, doctor, pero es perdóneme, que perdóneme. frenemos la visita de los turistas. Es que yo quiero que nos detengamos en esto. El hecho de que al tiburón le metan o a los tiburones les metan en esta pequeña piscina Sí. 5, 6, 7 personas y que empiecen a nadar con él y a tocarlo y a manosearlo y a acariciarlo y a abrazarlo, ¿eso puede terminar matando al tiburón? Por supuesto, es lo más posible. O sea, lo más posible es que ese animal termine muerto. Es lo más posible. Que no es, o sea, no son animales, o sea, esto no son animales de compañía, sí, o sea, no son mascotas, como normalmente se le dice a los animales de compañía, son fauna silvestre. En tanto que haya presión sobre ellos y manipulación sobre ellos o se les apliquen sustancias, son animales que están sometidos a un riesgo vital constante, a un sufrimiento y adicionalmente pues hacen parte, insisto, de esa cadena de tráfico porque hay un lucro detrás de todo esto. Es decir, aquí no hay el gusto excéntrico de alguien que le dio por tener al lado de su casa en una playa un tiburón, sino que hay una cadena ilícita de lucro con este tipo de espectáculos en el cual incluso los mismos turistas participan, porque no es el avistamiento del animal, no es como ir a mirar las ballenas No es, en el no es un Pacífico acuario, colombiano. no es un acuario, no es un acuario porque donde uno ve tampoco podemos- separado por un espejo, por un vidrio, perdón. Es correcto, porque no podemos estigmatizar a los acuarios porque muchos de estos lugares son centros de recuperación de animales, muchos operan. Incluso, por ejemplo, el acuario de Santa Marta que hablaba ahora operan como centros de recuperación de animales, como ocurre con algunos zoológicos en Colombia. Entonces es importante no generar ese estigma y ese señalamiento, porque de hecho ellos sí operan con licenciamiento de las autoridades ambientales, de las autoridades Claro. locales. No Y como es esta situación que es completamente distinta. Y es que precisamente, Camilo, estamos viendo en los videos que son como 3, 4, 5 personas encima bueno. del tiburón. Es que están Encima, además, literalmente encima del animal. Encima, o sea, para uno tomarse la foto tiene que estar Como encima cual del flotador, tiburón. así. Sí, como si fuera Mire. un flotador de tiburón, sí. Qué pena, pero yo tengo que decirles algo. Esto que ustedes están viendo lo hemos también reportado en Acandí, Chocó, donde los turistas van a la playona y se suben encima de las tortugas canadas, son unas tortugas muy grandes, pueden llegar a medir hasta 2 metros, que su caparazón es blando, y los turistas van y se suben a las tortugas para tomarse la foto. Entonces, en esto sí es indispensable destacar, no solamente quedarnos en la denuncia, decirle a la autoridad ambiental, oiga, deje de ser tan negligente, póngase a trabajar, sino también llamar la atención sobre los turistas y entender que cada acción que genera una persona que visita estos lugares puede estar amplificando este tráfico ilegal ilegal y adicionalmente induciendo dolor sobre estos animales. Y además porque no es necesario, porque yo, como les digo, los 5.000 pesos se pagan por visitar la isla, pero no necesariamente por meterse a tomarse la foto con el tiburón. O sea, uno puede entrar, Es el gancho, digámoslo así, para muchos. conocer la isla, pues hay otros ganchos, ¿no? Por lo menos que se podrían, digamos, Sí, pues tener, ¿no? establecer ahí Claro. para no tener que meterse a tomar la foto con un Sí. tiburón. Así es. Camilo, Así es.
¿Ustedes han recibido denuncias o qué han podido ustedes investigar acerca de lo que se les estaría inyectando a estos tiburones? Porque es que un tiburón en condiciones normales, pues obviamente no es así como de manso, digámoslo así, y es evidente que algo le pasa al tiburón y como usted dice, puede estar a punto de fallecer en ese instante. Sí, hay diferentes estrategias, hay diferentes, voy a usar una palabra que pareciera no acoplarse acá, pero son técnicas, porque son técnicas de tortura, ¿no? Son técnicas de sufrimiento, técnicas de control sobre el otro, en este caso el sujeto que es un animal. Entonces hay unas técnicas que parten desde la medicina veterinaria que induce la relajación del animal, como decía, eso se hace también en las rayas y en otros animales, es la presión de la aleta dorsal, pero eso no funciona permanentemente. Es evidente que aquí lo que se debe estar haciendo es o induciendo al agotamiento por hambre, por inanición, uno, o dos, inyectando algún tipo de sustancias. Eso uno diría, ay, pero ¿qué? ¿Van a tener dinero para...? No, es que en Colombia, lo aclaro, hay un tráfico ilegal de sedantes hipnóticos enorme, gigante, tanto para animales como para personas. Entonces eso no es muy complicado de conseguir. Sí. O sea, tal vez como para que quede claro para la audiencia, así como se utiliza la famosa burundanga para darle a las personas, lo mismo se puede hacer con los animales, no solamente inyectado, sino también mezclado con la comida para generar unos estados de alteración de la conciencia, un estado de sedación que permita su manipulación. Ahora, imagínense esto, una persona va con su piel, ¿verdad? Con la flora que normalmente habita en la piel de las personas y empieza a tocar este animal y empieza a friccionar este animal. Es obvio que empiezan a generar microtraumas que terminan dándole daño a estos animales. Sí, además forzando que para la foto y haciendo una cosa. Entonces, definitivamente las prácticas son absolutamente perversas para llegar a... Sí. O sea, para poder generar esa foto, lo que tiene que entender la persona es que hay una huella enorme detrás de eso. O sea, esa foto no es de, ay, mire qué coincidencia que llegué aquí y me tienen este tiburón listo para la foto. No, hay una cadena de sufrimiento detrás de esa foto enorme. O sea, no es, yo no creo que sea una foto que éticamente podamos considerar Sí. correcta, sino que Voy- encarna una carga Doctor de dolor Camila, enorme. le voy a leer algunos comentarios que nos llegan a través del Facebook Live. Janet Villamil dice, yo estuve hace 6 meses en ese lugar. El espacio en el que están los tiburones es demasiado pequeño. Da tristeza verlos ahí. Y da más tristeza ver gente que se meta a tocarlos, observando las condiciones en las que están. Eso no es un acuario, es una alberca improvisada. Otro comentario que llega a este Facebook Live que tenemos en este momento en W Radio Colombia. Yuiset Moreno Contreras escribe, numeral, animales en cautiverio, más terrible la gente que paga dinero por una fotografía. Eso es apoyo al maltrato animal. No hay más animal que el ser humano. Y Ricardo Andrés Almanza escribe, eso es en la isla de Santa Cruz, en el archipiélago de San Bernardo. Es un monopolio de unos pocos y prácticamente es obligatorio el pago. Y escribe Giovanni Tobón, qué ignorancia de la gente pagar por tocar un tiburón encerrado como una mascota. La verdad, esto solo se ve sino aquí, donde a todo le quieren sacar dinero sin respetar la vida y la fauna. Doctor Camilo, antes de despedirlo, yo he visto que usted ha hecho a través de sus redes un llamado para que esto se detenga. Cuando usted Sí. ha convocado, cuando usted ha conversado con las autoridades ambientales en el departamento de Bolívar, ¿qué le han dicho? Pero yo no he tenido la oportunidad de conversar personalmente con ellos. Ujú. Nosotros lo hemos hecho a través de redes sociales, también de diferentes comunicados, cuando hemos reportado situaciones, no solamente de maltrato animal, sino, por ejemplo, de desperdicio. Voy a ponerles un caso, también para volver a señalar aquí al tema de Cardique. Sí. Hay un parque en Castillo Grande donde se presenta un desperdicio de agua potable todos los días para hacer un riego de unos árboles ahí. Eso lo hemos reportado, ustedes no saben cuántas veces, sabiendo que en la Boquilla hay estrés hídrico y en muchas de las personas que viven alrededor de Cartagena existe estrés hídrico. Y hemos dicho a una autoridad, al otro, al acueducto, nadie le pone atención a esto. Entonces, tiene. así como ocurrió con eso que les estoy contando del parque en Castillo Grande, y así como ocurre con esta situación, lo que yo les puedo decir es que los pronunciamientos de la autoridad ambiental, solamente Cardique, son silencio. Es como un silencio, no sé si podamos usarlo como el concepto de silencio administrativo, si técnicamente sea apropiado, Ah, pero no solamente silencio. frente a nosotros, sino frente a todas las denuncias que hacen los ciudadanos, porque es que no solamente somos nosotros, además otra cosa, mucha gente le da temor a hacer esas denuncias, y yo no creo que esa deba ser la conducta, sino aquí entre todos tenemos que sumar para ver si Cardique toma acciones frente a esta situación, porque
Miren, no existe un argumento administrativo, jurídico, que justifique un espectáculo como estos. Estoy seguro que jamás en ninguna parte de Colombia una autoridad ambiental otorgaría una licencia para que funcione una situación de estas. Doctor Camilo Prieto, vamos a seguir insistiendo a lo largo de esta emisión de Sigue la W para poder tener un vocero de Cardique. Creo que más adelante nos van a estar atendiendo para volver con este asunto, para volver con esta historia y ojalá pues tengamos una respuesta de la máxima autoridad ambiental en Cartagena y en el departamento de Bolívar, que es a quien le corresponde la responsabilidad, administrativa sobre esta zona en Santa Cruz del Islote. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y por traernos esta historia que en realidad es dolorosa, es penosa y nos debería dar vergüenza a todos como seres humanos. Muchas gracias a ustedes y recordemos que animales en cautiverio es una manera que los turistas se conviertan en cómplices del tráfico de la fauna silvestre. Numeral, animales en cautiverio son. Vamos a leer más comentarios en segundos, hacemos una muy corta pausa, ya regresamos, porque sigue la W.